Últimas tendencias. La fotografía. La fotografía tradicional ha experimentado tal cambio que los teóricos han vaticinado su muerte. No solo por la pérdida de los valores artesanales y románticos, revelado, selección del soporte, manipulado, etc., sino por su aplicación. Este momento excepcional, ligado a la fotografía digital y sus amplias posibilidades, plantea dos cuestiones: la revalorización de los documentos fotográficos y la creación de nuevas imágenes. En ambos casos se hace imprescindible la especialización del documentalista. El cómic. El cómic o historieta es considerado un producto cultural de la modernidad industrial y política occidental que surgió en paralelo a la evolución de la prensa como primer medio de comunicación de masas. Pero su punto de partida se encuentra entre la aparición de la imprenta, en 1446, y de la litografía, en 1789. Hay estudiosos que consideran la historieta como un producto cultural de la modernidad industrial y política occidental que surgió en paralelo a la evolución de la prensa como primer medio de comunicación de masas y buscan la primera entre las reproducidas en las revistas gráficas. Características de las artes del siglo XXI. Cubismo. Movimiento artístico que se manifestó sobre todo en pintura, cuyo objetivo principal era el de alejarse de la representación naturalista y conseguir plasmar de modo simultáneo sobre la superficie del cuadro un objeto visto desde múltiples ángulos. Los cubistas rechazan la perspectiva y el movimiento y le dan primacía a la línea y la forma. Se inspiró fundamentalmente en el arte de las tribus de África y Oceanía. Además de Pablo Picasso y George Braque, otros pintores cubistas importantes fueron Albert Glaze, Robert Delaunay, Fernand Léger, Francis Picabia, Marcel Duchamp, Roger de la Fresnaye y Juan Gris. Dada o dadaísmo. Movimiento que abarca todos los géneros artísticos y es la expresión de una protesta nihilista contra la totalidad de los aspectos de la cultura occidental, en especial contra el militarismo existente durante la Primera Guerra Mundial e inmediatamente después. El movimiento Dada fue fundado en 1916 por Tizara, el escritor alemán Hugo Boll, el artista alsaciano Jan Arp y otros intelectuales que vivían en Zúrich. En París inspiraría más tarde el surrealismo. Tras la Primera Guerra Mundial el movimiento se extendió hacia Alemania y muchos de los integrantes del grupo de Zúrich se unieron a los dadaístas franceses de París. En 1922 el grupo de París se desintegró. El surrealismo es un movimiento artístico y literario en la década de los años 1920, en torno a la personalidad del poeta André Breton. Imágenes de la pintura surrealista. Formas abstractas o figurativas simbólicas que intentan plasmar las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños. Animación de lo inanimado. Aislamiento de fragmentos anatómicos. Elementos incongruentes. Metamorfosis. Máquinas fantásticas. Relaciones entre desnudos y maquinaria. Evocación del caos. Representación de autómatas, de espasmos y de perspectivas vacías. Realidades oníricas. Perspectivas vacías. Universos figurativos propios. Principales representantes de la narrativa del siglo XXI. 1. Franz Kafka. Praga, Imperio Austrohúngaro, 3 de julio de 1883, Kierlin, Austria, 3 de junio de 1924. Fue un escritor de origen judío nacido en Bohemia que escribió en alemán. Su obra como la novela El proceso está considerada una de las más influyentes de la literatura universal y está llena de temas y arquetipos sobre la alienación, la brutalidad física y psicológica, los conflictos entre padres e hijos, personajes en aventuras terroríficas, laberintos de burocracia y transformaciones místicas. 2. Ernest Hemingway. Oak Park, Illinois, 21 de julio de 1899, Ketchum, Idaho, 2 de julio de 1961, fue un escritor y periodista estadounidense, y uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX.
Su estilo sobrio y minimalista tuvo una gran influencia sobre la ficción del siglo XX, mientras que su vida de aventuras y su imagen pública influenció generaciones posteriores. Hemingway escribió la mayor parte de su obra entre mediados de 1920 y mediados de 1950. Ganó el premio Pulitzer en 1953 por El viejo y el mar y al año siguiente el premio Nobel de Literatura por su obra completa. Publicó 7 novelas, 6 recopilaciones de cuentos y 2 ensayos. Póstumamente se publicaron 3 novelas, 4 libros de cuentos y 3 ensayos. Muchos de estos son considerados clásicos de la literatura de Estados Unidos. 3. Marguerite. Marguerite de Crayencourt, Bruselas, 1903. Isla de Mount Desert, Maine, Estados Unidos, 1987, escritora francesa de origen belga. Huérfana de madre desde su nacimiento, fue llevada muy pronto a Francia por el padre, natural de Lille, que, tras impartirle una educación bastante esmerada, la llevó siempre con él, en el curso de su cosmopolita existencia, comunicándole su amor por los viajes. 4. Günter Grass. Nació el 16 de octubre de 1927 en Danzig, hoy Dansk, Polonia, hijo de Wilhelm Grass, protestante, y de Helen Grass, católica de origen polaco. Tuvo una hermana nacida en 1930. Su humilde familia regentaba una diminuta tienda de ultramarinos en Langfurt, población a las afueras de Danzig. Desde niño mostró talento para el dibujo y la escritura, por eso decidió convertirse en artista. En su adolescencia militó en las juventudes hitlerianas, hecho que causó gran controversia cuando se hizo público. Participó en las Schutzstaffel SS, y con 15 años, imbuido de un patriotismo irracional, y también por las estrecheces asfixiantes de su hogar paterno, le animaron a presentarse como voluntario a la Marina, que lo rechazó. 2 años después, su quinta, la de 1927, fue llamada a filas. Al llegar a Dresde se encontró formando parte del temido cuerpo. Sirvió en la Fuerza Aérea Alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Poco antes de finalizar la guerra resultó herido en el frente, cerca de Berlín. Fue capturado por tropas estadounidenses y encarcelado. Tras su liberación en 1946, trabajó como labrador y minero. Los videojuegos, arte del siglo XXI. Los videojuegos generan emoción y entusiasmo y sirven de inspiración a quienes los utilizan. En tan solo 4 decenios, se han convertido en una forma cada vez más popular de entretenimiento de masas, un vehículo poderoso y apasionante para la innovación artística y una industria multimillonaria. El grado de interacción y realismo, y la minuciosidad presente en los fascinantes universos de los videojuegos actuales poco o nada tienen que ver con los alienígenas toscos en forma de píxeles que aparecían en videojuegos clásicos como Space Invaders o Pac-Man. Hoy en día, los videojuegos constituyen una amalgama de formas tradicionales de arte, música, narración, escultura, pintura, que son reconocidos cada vez más como expresión artística de pleno derecho. Los universos imaginados de los juegos contemporáneos ofrecen experiencias emocionales y sociales de estructuras complejas que han traspasado la frontera que los separaba de los elementos culturales y artísticos. Genova Chen, creador del juego Flower, afirma que todo lo que el ser humano hace puede convertirse en manifestación artística. No hay ninguna diferencia entre lo digital y lo tradicional, son solo distintas tecnologías que las personas inventan para expresarse. Todas ellas son arte. Desde el día en que se produjo el primer parpadeo de un píxel en la pantalla de la primera videoconsola, la Magnavox ADC, los amantes de los videojuegos han ido ampliando los límites del desarrollo tecnológico hasta crear entornos de juego cada vez más interactivos y sofisticados. Para Chris Melicinos, esta evolución es espectacular, y afirma que en unos pocos decenios se ha dado un salto equivalente a pasar del arte rupestre al impresionismo. Para muchos, la evolución vertiginosa que ha experimentado el sector no es más que la punta del iceberg. Lo que hemos visto hasta ahora no es sino el principio de lo que nos pueden ofrecer los videojuegos, señala el experto Henry Jenkins. Los juegos se han convertido en una forma de arte, pero pueden llegar a tener mucha más riqueza y calado. Artes plásticas. Las artes plásticas son aquellas que utilizan materiales capaces de ser modificados o moldeados por el artista para crear una obra.
Son aquellas manifestaciones del ser humano que reflejan, con recursos plásticos, algún producto de su imaginación o su visión de la realidad. 1.2 se refiere el término de manera más amplia a las artes visuales para diferenciarlas del arte musical, de la danza, la literatura o del teatro. Incluidas dentro de las bellas artes, el término artes plásticas aparece a principios del siglo XIX para referirse a la pintura, la escultura, el dibujo, la arquitectura, el grabado, la cerámica, la orfebrería, la artesanía y la pintura mural. Los conceptos de artes plásticas y artes visuales. A partir de los movimientos artísticos que se fueron desarrollando durante el siglo XX, el concepto de artes plásticas comenzó a cambiar. Nuevas propuestas artísticas como el ready-made, arte encontrado, hicieron cuestionar si es necesario modificar un material para obtener una obra de arte. A mediados del siglo XX se comenzó a utilizar el término artes visuales, que engloba el de artes plásticas y todos los nuevos medios. Las artes visuales añaden otros recursos como puede ser el sonido, el video, la informática, la electrónica, etc., para crear obras o propuestas artísticas como en el happening, el performance, las instalaciones o las intervenciones, entre otras. Con este nuevo concepto se pretende ampliar el abanico de medios para la elaboración de las obras artísticas, más allá de los materiales utilizados tradicionalmente por las artes plásticas. Disciplinas artísticas. Las artes creativas a menudo son divididas en categorías más específicas, como las artes decorativas, las artes plásticas, las artes escénicas o la literatura. Así, la pintura es una forma de arte visual, y la poesía es una forma de literatura. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.